A lo largo de la historia bíblica y también en la experiencia cristiana contemporánea, emerge una verdad profunda y esperanzadora: Dios no actúa de manera improvisada. Sus planes no son accidentales ni sus movimientos arbitrarios. Cuando observamos con atención las Escrituras, descubrimos que Dios posiciona a sus hijos en lugares, momentos y circunstancias específicas con propósitos estratégicos que muchas veces superan la comprensión inmediata. Lo que para el ser humano puede parecer coincidencia, retraso, pérdida o incluso fracaso, con frecuencia forma parte de un diseño mayor. Dios utiliza procesos, traslados, crisis y transiciones como herramientas para colocar a sus hijos exactamente donde deben estar para cumplir un propósito que impacta no solo sus vidas, sino también la vida de otros. En este relato se explorará cómo Dios posiciona estratégicamente a sus hijos, qué principios espirituales sustentan esta verdad, cómo se manifiesta en la Biblia y cómo puede aplicarse en la actualidad. Entender esta dinámica transforma nuestra perspectiva sobre los cambios, las pruebas y los tiempos de espera. La soberanía divina como fundamento del posicionamiento. El primer principio que debemos comprender es la soberanía de Dios. Nada escapa a su conocimiento ni a su autoridad. Él no reacciona ante los eventos, los dirige. Esta verdad ofrece seguridad en medio de la incertidumbre. Cuando hablamos de posicionamiento estratégico, no nos referimos simplemente a éxito visible o ascenso social. A veces el posicionamiento implica procesos ocultos, temporadas de anonimato o incluso escenarios difíciles. Sin embargo, en cada etapa Dios está obrando. Un ejemplo poderoso se encuentra en la vida de José, cuya historia se narra en el libro del Génesis. José fue vendido por sus hermanos, llevado a Egipto como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Humanamente, parecía un descenso continuo. Sin embargo, cada etapa fue un movimiento estratégico que lo llevó finalmente a convertirse en gobernador de Egipto, posición desde la cual preservó la vida de su familia y de muchas naciones. Lo que parecía tragedia era preparación. Lo que parecía retroceso era ubicación estratégica. Procesos antes de promoción. Dios rara vez posiciona a alguien sin antes formarlo. El carácter precede a la influencia. La estrategia divina incluye temporadas de formación donde el corazón es moldeado. José aprendió administración en la casa de Potifar, integridad en la prisión y paciencia en el olvido. Cada escenario fue entrenamiento para el gobierno futuro. Del mismo modo, David, antes de convertirse en rey, fue pastor, músico y perseguido. En el campo aprendió dependencia, en la corte aprendió servicio, en la cueva aprendió liderazgo en la adversidad. Su posicionamiento como rey no fue repentino, fue el resultado de años de preparación invisible. En la actualidad, muchos desean plataformas sin procesos. Sin embargo, Dios entiende que el carácter sin formación puede colapsar bajo el peso de la responsabilidad. El posicionamiento estratégico de Dios siempre incluye preparación interna, movimientos geográficos y cambios inesperados. Dios a menudo utiliza traslados físicos para posicionar a sus hijos. Abraham fue llamado a salir de su tierra hacia un lugar desconocido. Moisés pasó de Egipto al desierto y luego regresó a Egipto como libertador. Estos movimientos no fueron casuales. En el libro de Esther encontramos otro ejemplo notable. Esther, una joven judía en el exilio, fue llevada al palacio persa y coronada reina. Su posición no era un simple privilegio, era una estrategia divina para preservar al pueblo judío ante un decreto de exterminio. Su primo Mardoqueo le recuerda que quizás había llegado al reino, para un tiempo como este. Esta frase resume el concepto de posicionamiento estratégico: Dios coloca a sus hijos en lugares clave para momentos específicos. En la vida moderna, cambios laborales, mudanzas o transiciones inesperadas pueden formar parte de una estrategia divina.
Lo que inicialmente parece desestabilizador puede convertirse en el escenario exacto donde Dios desea usar a su Hijo. El dolor como parte del diseño. Uno de los aspectos más difíciles de aceptar es que el sufrimiento también puede formar parte del posicionamiento estratégico. José no habría llegado al palacio sin pasar por la prisión. David no habría desarrollado su profundidad espiritual sin la persecución. Esther no habría intercedido con tanta valentía si no hubiera existido una amenaza real. Dios no causa el mal, pero sí redime las circunstancias adversas para integrarlas en su plan. La adversidad puede convertirse en el medio que nos traslada al lugar correcto. En tiempos modernos, fracasos laborales, rupturas o crisis personales pueden ser instrumentos que redirigen el camino hacia una asignación mayor. La clave está en confiar en que Dios sigue obrando incluso cuando no comprendemos el proceso. Posicionamiento estratégico en el Nuevo Testamento. El principio no termina en el Antiguo Testamento. En el Evangelio de Mateo observamos cómo el nacimiento de Jesús ocurre en circunstancias aparentemente humildes, pero dentro de un marco profético preciso. Más adelante, los discípulos fueron posicionados estratégicamente en distintas regiones para expandir el mensaje. Pedro predicó a judíos, Pablo fue enviado a gentiles. Cada uno tenía una asignación específica. Pablo de Tarso es un ejemplo extraordinario. Su ciudadanía romana, su educación farisea y su experiencia previa como perseguidor lo convirtieron en un instrumento singular para llevar el Evangelio al mundo grecorromano. Incluso su encarcelamiento en Roma facilitó la expansión del mensaje dentro del imperio. Lo que parecía limitación se convirtió en plataforma. Discernir el tiempo y el lugar. Ser posicionados estratégicamente implica también sensibilidad espiritual. No basta con estar en el lugar correcto, es necesario actuar en el momento correcto. Esther tuvo que elegir el momento adecuado para acercarse al rey. José interpretó los sueños en el momento preciso. David esperó años antes de asumir el trono completo. En la vida actual, discernir el tiempo de Dios requiere oración, paciencia y obediencia. A veces el posicionamiento ya ocurrió, pero la acción debe esperar el momento oportuno. Posicionamiento en lo cotidiano. No todos serán gobernadores o reyes. Sin embargo, Dios posiciona a cada creyente en entornos específicos, familias, trabajos, comunidades, iglesias. Un maestro puede estar estratégicamente ubicado para influir en generaciones. Un profesional en una empresa puede ser la única voz de integridad en su entorno. Un padre o madre puede ser el instrumento que modele fe para sus hijos. El posicionamiento estratégico no siempre es público, muchas veces es profundamente cotidiano. Dios ve cada escenario como campo de propósito. La obediencia como llave del posicionamiento. La estrategia divina requiere cooperación humana. La obediencia abre puertas que la resistencia puede retrasar. Abraham salió cuando fue llamado. Esther decidió arriesgarse. José mantuvo integridad. David respetó el tiempo de Dios. En contraste, la desobediencia puede postergar procesos. La obediencia no siempre garantiza comodidad, pero sí alineación con el plan divino. La confianza en medio del silencio. Hay temporadas donde el posicionamiento parece invisible. Años pueden pasar sin señales claras. Sin embargo, Dios trabaja en silencio. José pasó años olvidado en prisión. David vivió largo tiempo como fugitivo. Esther probablemente experimentó incertidumbre en el palacio. El silencio no significa ausencia de propósito. Muchas veces es preparación interna antes de una manifestación externa. El impacto colectivo del posicionamiento. Cuando Dios posiciona a uno, muchas veces el beneficio alcanza a muchos. José salvó naciones del hambre.
Esther preservó a su pueblo. Pablo llevó el Evangelio a continentes. El posicionamiento estratégico nunca es meramente individualista. Dios piensa en generaciones y comunidades. En conclusión, comprender cómo Dios posiciona estratégicamente a sus hijos transforma la manera en que interpretamos nuestras circunstancias. Cambia la queja por expectativa, el temor por confianza, la frustración por esperanza. Nada en la vida del creyente es accidental cuando está en las manos de un Dios soberano. Los procesos forman, las pruebas purifican, los cambios trasladan, el silencio prepara. Cada etapa puede ser un movimiento estratégico hacia un propósito mayor. Dios posiciona en el anonimato antes que en la plataforma. Forma en el desierto antes que en el palacio. Permite pruebas antes de otorgar influencia. Pero cuando el tiempo llega, el lugar y la persona están listos. Vivir con esta perspectiva no elimina las dificultades, pero sí infunde sentido. Saber que Dios está obrando estratégicamente en cada detalle nos permite caminar con paz, obedecer con valentía y esperar con confianza. Porque al final, no se trata de dónde creemos que deberíamos estar, sino de dónde Dios nos coloca para cumplir su propósito eterno.